fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. ¿Qué tal? Bienvenidos a Logra Discreto. Volvemos con las reseñas, análisis y comentarios de obras literarias peruanas. En esta ocasión analizaremos a un autor ayacuchano que es muy popular en las redes sociales, dado que se ha levantado como una especie de censor de la literatura y no duda en despotricar contra otros autores. Pero aquí nos encargaremos de analizar su novela El Quinto Evangelio. Empecemos a hablar un poco sobre el autor. Marco Cárdenas Helguera, Huanta, 1962, es un narrador y administrador de empresas que residió en Ica durante varios años, donde vivió, a su decir, la vida cultural con talleres y revistas. Entre sus obras tenemos El Quinto Evangelio, del 2000, los libros de cuentos Celdas sin rejas, 2005, 8 hacia el infinito, 2004, Alpamanta, 2007 y Fruta Retama, 2007 también, cuya recepción crítica ha sido favorable. Sumado a ello, hay que acotar que Cárdenas en los últimos tiempos se ha vuelto una especie de policía o censor del buen escribir y no un exponer a los escritores que él considera dañan la literatura. Esta labor ad honorem la ha labrado un grupo de fieles seguidores por redes sociales que no dudan en respaldar sus despotriques. Tal vez sobre estos comentaremos al final de este análisis, puesto que en esta ocasión nos ocuparemos de analizar su novela, a su decir polémica, El Quinto Evangelio. Sobre la novela, empezaremos con la recepción crítica. Urbano Muñoz sostiene lo siguiente. Sobre lo dicho por Muñoz, habría que preguntarse qué se entiende por humor negro. Como sostiene Blanca Estela Ruiz en El lado luminoso del humor negro, se trata de, con artilugios como la ironía y el sarcasmo, el humor negro trata de temas oscuros, dolorosos, crueles y repugnantes para criticar ciertos convencionalismos de una manera sutil, ingeniosa y divertida. Si bien la novela de Cárdenas busca desacralizar ciertos dogmas cristianos referentes a la vida de Jesús, el humor negro no se halla por ningún lado, al menos no como crítica. Sí, se presentan escenas escatológicas y hasta polémicas, pero solo buscan un efectismo que nada aportan a la crítica de lo representado ni a la narración. Por su lado, Francois Villanueva sostiene lo siguiente. Su análisis del contenido de la obra es acertado, críticamente, de buen juicio, ya que logra alzar las dicotomías que el autor guantino evidencia mediante la construcción de sus personajes. Algo que habría que reclamar a Villanueva sería que no preste detalle a algunos errores, como el ya mencionado efectismo logrado con escenas escatológicas y polémicas. Creemos que, dado el espacio que tiene para su crítica en un diario, ha preferido obviar algunos errores de la obra. Pese a ello, su análisis es inteligente y aporta mucho a la comprensión del libro. Por otro lado, Osvaldo Reynoso, el afamado autor de Los Inocentes, tiene un comentario halagador del libro de Cárdenas, pues destaca el trabajo de arqueólogo con el que ha ido desechando capa a capa los mitos, leyendas, las beaterías que a lo largo de 20 siglos han ido deformando la verdadera y humana historia de un hombre llamado Jesús. Este fragmento se nota que en el afán de ensalzar un tema afín al suyo, la desacreditación de narrativas dogmáticas, no ha reparado que dicha minuciosidad arqueológica no se haya presente en la obra, ya que, por ejemplo, para desacreditar la imagen de Cristo dentro del universo representado, habría primero que entender cómo es que fue sacralizado. Así, en la novela hay una elipsis entre la huida de Egipto de José y María, la justificación de aquel sobre dicha fuga y la reaparición de Jesús como el Cristo. Se dice, cito, Señor, hay un hombre que dice ser el Cristo, que esperábamos y todos dicen que está haciendo más discípulos que tú. Página 23. Esta declaración la hace un seguidor de Juan el Bautista, Pedro, quizá el discípulo principal con quien contaba, y se le dice precisamente a él, Juan Bautista. Hay que reparar que entre el capítulo anterior, que es la huida a Egipto, en el cual José justifica este hecho después de 12 años de haber sucedido a su padre, y la de la imagen de Jesús como Cristo, que va juntando fieles, pero no se explica en ningún momento cómo pasó de ser el hijo odiado de José, puesto que fue concebido porque María le fue infiel, a alguien en quien se ve a un Salvador. Marco Cárdenas, por su lado, al hablar de su libro Al medio de Cuchano, Jornada, cuenta que las presentaciones de este fueron vetadas por el cardenal Vargas Alzamora o el arzobispo de Ayacucho.
pero esto le valió, dada la censura, un auge. En sus palabras, también uno de los objetivos es impeler a las mujeres que lean la Biblia y entiendan que en este hay un discurso que las sugestiona y las obliga a ser objetos para el hombre, y ello viene justificado en la Biblia. En una entrevista a Correia Cuchano nos dice que su libro, cito, desentraña desde su núcleo los defectos de la Biblia, los mitos tejidos a lo largo de la historia, las tradiciones sacralizadas, la crueldad y el miedo que genera este libro de origen judío en la sociedad occidental conservadora. Esta declaración es algo exagerada, pues si bien se encarga de cuestionar ciertas leyes que están plasmadas en el Pentateuco, en donde precisamente la misoginia es evidente, y también reelabora los evangelios canónicos a través de citas a modo de epígrafes en ciertos capítulos, mostrar una versión más mundana de los hechos, deja de lado otros libros principales de la Biblia, como libros proféticos o históricos. Por otro lado, no hemos encontrado huellas en nuestra indagación de la supuesta censura del libro, a menos no una evidencia comprobable en las redes sociales ni en archivos. Ahora iremos con el análisis de la obra. Empezaremos a abordar el punto de la novela histórica y el quinto evangelio. La novela histórica, como la define Georgi Lukács, busca ofrecer una visión verosímil de los escenarios y tipos de una época histórica, de forma que se recreen verídicamente los valores y las creencias de dicho tiempo. Así, para afianzar la verosimilitud se debe representar, por ejemplo, la forma de hablar de los individuos, así como sus costumbres. Asimismo, se puede mezclar personajes históricos con ficticios. Por ello, debe cumplir con ciertos lineamientos, como el conocimiento de dicha época, una visión realista de los hechos, el sentido crítico de la realidad social, personajes que representen el sentir de la época, una proyección al presente y una documentación de lo tratado. Dado que la novela de Cárdenas se centra en un personaje histórico, debería cumplir con estos atributos, pero como se verá, falla en alguno de estos, como es la representación de las costumbres de los judíos de la época o la forma de hablar. Esto último precisamente es en lo que más falla, puesto que la forma que tienen los personajes de hablar no genera un efecto de verosimilitud. En el informe solicitado por María a su hijo Santiago, en la página 75, por ejemplo, se presenta una carta de este hacia su madre, que inicia así: queridísima mamacita. Mamacita, en el contenido de este informe, fin de cita. O cuando se dice, abro cita otra vez, yo recuerdo clarito, y más adelante, ese loco que ahorita lo ves sentado allá al frente, en la página 106. Pues ya son algunos casos, la reproducción del habla de los personajes usando diminutivos no es aceptable para la época presentada. Como afirma Jin Yuan Hu en su estudio Revisión Histórica, Dialectológica y Sociolingüística del diminutivo en español, los diminutivos se utilizan en el español a partir del siglo XV, por lo que la aplicación a la novela es un error de contenido que el autor, por desconocimiento tal vez, ha dejado pasar. Del mismo modo se puede leer: y tú, Juanito, eres prácticamente un niño, pero admiro tu inteligencia y sé que serás uno de mis mejores discípulos. Página 223. El diminutivo de Juan no es aplicable por lo ya explicado, pero además que corresponde a una forma coloquial de hablar. En el fragmento citado, el narrador nos representa los pensamientos de Jesús en la última cena, por lo que hace un balance de sus allegados. Tal vez el autor quiso coloquializar o hacer familiar la escena, pero sin duda había otros modos, como por ejemplo el uso de adjetivos apreciativos. En la misma página, cuando los apóstoles esperan la comida, se lee: pucha, ¿cómo no hay un poco de comida? La jerga pucha es un americanismo que denota una interjección de sorpresa o asombro. Similar sucede en aunque de repente te parezca una conchuda, 1984. Como vemos, no hay un tratamiento adecuado a la forma de hablar los personajes, lo cual rompe con el efecto de verosimilitud. Esto sin duda es un error grave del libro, porque no termina de cuajar la idea que Cárdenas está tratando de transmitir. Como segundo punto, hablaremos sobre la desacralización en el quinto evangelio. Si bien la novela se propone como una respuesta laica a lo sagrado que supone la historia de Jesús, el narrador cae en sinrazones. La más llamativa es el abuso de la sexualidad y de lo escatológico. Así se nos propone a María, madre de Jesús, como alguien que concibió a su hijo en una infidelidad. Si bien es coherente la propuesta, el abuso que hace del tema, Cárdenas llega al hartazgo, ya que se nos repite una y otra vez lo mismo. A José, esposo de María, se lo construye como un pederasta incestuoso, pero cuyas escenas no aportan nada a la trama. La desacralización bien pudo darse con una sola mención, pero la repetición del tema hace que la crítica pierda potencia. Lo mismo sucede con el tema del homoerotismo. Al proponer una relación lésbica entre María y su patrona romana, Octavia, no se aporta a la narración. Así, el abuso de los temas sexuales solo provoca un efectismo que llama la atención sobre el hecho, más no sobre el objetivo crítico de la novela. La novela se sostiene también en la carga dialógica. Así, los personajes, al tomar la palabra, lo hacen para exponer su propio punto de vista. Quien destaca en ello es Judas, quien se muestra como opositor dialógico a Jesús.
pero esto pierde potencia y seriedad cuando muchas discusiones están en el momento de defecar. Si bien podría considerarse una despreciación de los temas serios con algo tan mundano como ello, la sugerencia sería más efectiva. Solo para ejemplificar cómo podría haber operado esto. Cuando Jesús es subido de la cruz, pide agua y le alcanza una esponja con vinagre. Esta oportunidad, bien pensada, hubiera supuesto un hecho escatológico y crítico a la vez. Recordemos que en Roma había baños públicos, donde las personas hacían sus necesidades biológicas y luego, para el aseo, usaban una esponja colectiva, la cual era luego desinfectada con vinagre. Si el autor hubiera sido un poco más astuto, hubiera usado esta ocasión para, primero, darnos a conocer un poco del contexto cultural, los hábitos de higiene de los romanos. Segundo, se sugeriría una degradación total de Jesús al ser saciado con una esponja que sirve para limpieza corporal. Por otro lado, las partes en que se critica el Antiguo Testamento, sobre todo las leyes que regulan la vida de los judíos, son a veces tomadas de forma literal, lo que desata una carga misógina, un ataque directo al género femenino, lo que contradice el objetivo manifestado por el autor de querer acercar a la mujer a un libro que las trata mal. Quizá si el tratamiento hubiera sido mejor pensado y en vez de interpretar los versículos, de repente aplicarlos de forma directa, como lo hace hacia el final, el efecto deseado se hubiera logrado. Entonces el efectismo que logra la novela no le ayuda a redondear la desacralización que se propone. Como tercer punto, vamos a ver los personajes planos del quinto evangelio. La novela destaca en presentar personajes planos que funcionan como NPC, ya que son carentes de personalidad. Así construye personajes estereotipados como Judas, quien destaca por su afán progresista. Pedro es el tonto de pocas luces, Jesús es el personaje que raya con la esquizofrenia, José el abusador, el malvado. Las razones y motivaciones que se les dan son ínfimas. Para el caso de Jesús, por ejemplo, luego de su regreso a Egipto, no se explica cómo tuvo la epifanía para ser el Mesías, solo lo es y ya. La razón de Judas intenta justificarse en las cartas a su padre, donde aduce que se trata de una formación de libre pensador y que, por eso mismo, entra en contradicción con Jesús. Más bien, se trata de un personaje fuera de su tiempo, ya que su forma de dialogar con la ideología de su época es desde el presente del autor, lo que resulta en una contradicción ya anticipada. Pedro, que según la tradición cristiana sería el sucesor de Cristo, se debía presentar como alguien un poco más complejo, ya que se presenta como un fiel creyente, pero que duda, lo que le otorgaría complejidad. Es tratado como un tonto que sigue ciegamente a su Mesías. La razón de la maldad de José se debe a la infidelidad de María, la cual explica a su padre, pero esta no tiene asidero, ya que, como creyente, sigue haciendo las cosas mal. Si bien podría entenderse como una hipocresía del creyente, resulta irrisorio que, en busca de una salvación, actúe como lo hace. Quizá el que logra un mayor desarrollo es Andrés, que pasa a ser un homosexual reprimido a un creyente que cambia radicalmente su introversión por una franca elocuencia. Su razón es la liberación que Cristo le da. La razón dentro del mundo representado es creíble, pero su historia de origen rompe con la ideología de la época. María se mantiene siempre sumisa, jamás tiene un papel activo. Primero es sometido por José, luego por Octavia, luego por sus propios deseos. Es quizá el personaje más desperdiciado de la novela. Hay un personaje llamado Tapuaj, es un esperpento, es cojo y deforme, a quien Judas desprecia por su condición. Sin embargo, dicho estado de marginado ha sido interiorizado al punto de que se vuelve una sombra del rebaño de Cristo. Esta idea, si bien es llamativa e inteligente, debió desarrollarse mejor al momento de darle protagonismo. Hasta el final de la obra, que por cierto es apresurado y omite elementos que podrían haber servido para una crítica más ácida, Judas se da cuenta que Tapuaj y él en realidad no son muy distintos. Uno es un marginado por su condición, Judas se siente marginado del mundo por su forma de pensar. Pero el paralelismo no se desarrolla y es un punto flaco en la novela. A modo de conclusión, el quinto evangelio busca desacralizar la verdad cristiana en toda la figura de Cristo. Es una tarea que en la posmodernidad ha sido llevada a cabo por otras novelas como La última tentación de Cristo, Las puertas de la misericordia o El Evangelio según Jesucristo. Una tarea que las obras citadas realizan de forma clara y sin desviarse en efectismos innecesarios. Si admitimos que dichas estrategias son para escandalizar al lector, entonces nos damos cuenta de que no se busca objetivo de criticar una verdad, sino de llamar la atención sobre la escena. En su mayoría, esto sucede porque el texto por sí solo, como narración o como artefacto estético, no tiene los suficientes méritos propios, así que se apela a algo que mantenga al lector en la lectura. Sumado a ello, la obra está plagada de queísmos y de errores de concordancia. Cito: todavía estaba imbuido en sus oraciones cuando siente, página 47. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a todos. Pedro le contesta. Jesús clavó su mirada y en él y estuvo así por varios segundos. No es nada, Señor, contesta Andrés. Como vemos, hay errores de concordancia entre verbos en pasado con los en presente. Así, si cargas
se promociona como corrector de estilo, creo que su obra habla del trabajo que hace como tal. Pero omitiendo ello, vemos que la novela también busca atacar el fanatismo, la fe ciega, seguir a un Mesías como portador de la verdad, sin afán crítico, trayendo esta idea a un nivel extratextual y entendiendo esto como poética de autor. ¿Acaso Cárdenas, al comentar libros en sus redes, libros que no ha leído, como sucedió con el caso de Daisy Arévalo, y fomentar los comentarios de gente que creen ciegamente en lo que él opina, como portar una verdad, no hace lo mismo que condena crear un séquito de fieles ciegos que solo secundan lo que él dice? Entre propuesta y praxis, en Cárdenas no hay consecuencia. En la Odisea, en el canto 18, aparece la figura de Iro, cuyo nombre real es Arneo, funge de correveidile de los pretendientes de Penélope. Cuando llega Odiseo, instado por Antinoo, Iro se enfrenta al héroe y termina derrotado y humillado. Es que es eso, un parásito que solo sirve de burla para mentes más pensantes que él. De mismo modo, hay que tener cuidado con volverse un Iro, pues personajes de intelectualidad literaria son los que animan a comentarios como los que Cárdenas puede proferir. Para empezar, lo que él hace no es crítica literaria, es divulgación y de la mala. Opiniones vertidas sin conocimiento muchas veces, que solo logra poblar sus redes de falsos elogios que, visto lo visto, no aportan nada a la crítica literaria. Sumado a ello, no hay método, no hay propuesta, solo comentarios impresionistas, los mismos que él critica de sus colegas. Además, elige sus blancos de forma aleatoria, lo que hace que critique a escritores que, según él, dañan la literatura. Pero si lo vemos de un modo más general, solo se trata de personas que disfrutan lo que hacen, personas que no dañan, al contrario, intentan divertirse con escribir. Si lo que quisiera es salvar la literatura, como lo menciona, debería apuntar sus dardos a adjetivos mayores, pero no lo hace. Para finalizar, en el Quinto Evangelio no hay novedad. Si nos tomamos el tiempo de leerlo, fue porque en un acto de ingenuidad creíamos que quien lanza tantas pullas y dice defender la literatura era dueño de una prosa y de un estilo de escuela. La legión fue grande. Repetimos, no hay novedad en la novela. El tema ha sido harto tratado por otros autores y mucho mejor. Muy bien, esta crítica viene a colación porque las redes sociales se está poblando de muchos comentaristas, pseudocríticos, que a través de comentarios intentan crear o intentan salvar la literatura. Sin embargo, la literatura no necesita ser salvada. La literatura necesita ser vivida, ser escrita. Así como él, hay muchas personas que despotrican contra otras gentes a la cual no han leído, pero se enorgullecen de un afán tal vez egocéntrico de querer salvar todo. Por ejemplo, y esto es muy parcial de su parte, ya que hace poco falleció un editor muy conocido en el medio, con quien parece que ha tenido una amistad, y sobre él dice Cárdenas que era un editor muy minucioso. Si lo hubiera sido, no se hubiera encontrado tantos errores en su obra y en otros libros que también han sido publicados por la misma editorial. Por otro lado, otra costumbre que tienen los literatos, y hasta esta vez como actores sociales, es de criticar la realidad y lo que está bien, pero repite cosas que ya sabemos. Todo el mundo sabe que el Perú está bajo una crisis política. Corrupción campea en las redes políticas de nuestro gobierno, pero denunciándose por redes sociales no cambias nada. ¿Qué haces tú como autor para cambiar ello? No hay propuesta. No hay algo que tú puedas enunciar y que tenga impacto en la realidad. Eso es lo que criticamos a Cárdenas. Eso es lo que, como autor que se ha autonombrado censor de literatura y que se ha ganado una partida de fieles sobre ello, cuestionamos, ¿no? No hay una consecuencia, ¿no? Y ya le hemos dicho, la obra discreta es un espacio para criticar obras, para criticar autores. O en este caso, la crítica va como autor a Cárdenas, la novela de Cárdenas. La novela de Cárdenas es una novela que se puede retirar del corpus general de la literatura peruana y me parece que no perdría nada la literatura. Si bien dicen que su libro, Fuego de Ratama, es un libro mejor logrado, pero bueno, yo he leído algunas cosas que él ha publicado por redes sociales, no es una novela que está anunciando, y la verdad es que la narración es bastante ingenua. Si bien se nota que hay lecturas, hay un manejo de la estructura, de la arquitectura interior de la novela, no se puede hablar de un autor de escuela, ¿no? Y eso fue una gran decepción. Gracias a todos por ver este video, esperemos que haya sido sagrado y bueno, este libro, como saben, va a la hoguera. Muchas gracias.